Esta es una producción de Grupo Fórmula. Gracias, muchas gracias por sus comentarios y pasamos de una autora de un libro, como la doctora Lori Ann Jiménez Fibi, con el autor de otro libro que comenzó a circular, pues creo que la semana pasada, es Roberto Madrazo, el ex gobernador de Tabasco, quien ha enfrentado 2 veces en las urnas a Andrés Manuel López Obrador. Ganó la elección de gobernador en Tabasco en 1994 con protesta postelectoral de Andrés Manuel López Obrador, y luego estuvo junto con López Obrador en la elección presidencial del 2006, la que terminó ganando por unos cuantos votos Felipe Calderón. Él acaba de publicar el libro México, la historia interminable, cómo liberarnos de una cultura política atrapada en el pasado. Y uno pensaría, bueno, va a ser el libro de un político con descalificaciones, adjetivos fáciles, y creo que no es así. Dice Roberto Madrazo: después de la agitación de la retórica, de las promesas y la utopía, llegó la hora de gobernar, y eso es algo que no está haciendo el gobierno Andrés Manuel López Obrador. Dice: ¿va a sobrevivir, pregunta él, va a sobrevivir México a la destrucción en marcha? Así lo califica. Dice: los mexicanos, los muertos del pasado, resucitan entre los vivos del presente. Se le resta importancia a la realidad que estamos viviendo. Hoy estamos viviendo un populismo y una dictadura desnuda. Ya nada de eso, de la dictadura con adjetivos de la que se hablaba hace 20 días. Y dice: no es que estamos viviendo una historia interminable, la rueda del tiempo donde México muere un poco en cada oportunidad perdida. Muy dura, Roberto, muy dura. ¿Cómo estás? Gracias por venir con nosotros. Gracias, Ciro. Buenos días. Gracias por la invitación. Y eso, antes de llegar a las reflexiones finales, por cierto, te apoyas mucho en el capítulo final, en el gran historiador, en Yuval Noah Harari, y dice: el presidente había dejado el timón para hacerse del micrófono, entre otras cosas. Pero platícanos tú. Gracias, Ciro. Mira, ¿Qué es México, la historia interminable, Roberto? tú sabes que para escribir un libro no hay solo una razón, hay varias razones. Yo tuve 3 fundamentalmente. Primero, el contemplar la destrucción institucional que se está llevando a cabo. Nos costó como país muchísimo tiempo, 30 años, para poder ir fortaleciendo una democracia institucional que hoy la vemos amenazada, porque esos contrapesos y frenos que logramos generar durante tanto tiempo en órganos autónomos del Estado, en una democracia institucional que se alejara del país de un solo hombre, o de una sola voz, o la dictadura perfecta, o el régimen autoritario, hoy estamos viendo que regresan nuevamente. Otra razón fue el contemplar cómo hay una obsesión por regresar al pasado. Es como encerrarnos a defender nuestro subdesarrollo. Y el pasado fue terrible para México, al que nos quiere llevar el presidente López Obrador, que es similar con Luis Echeverría y López Portillo. Luis Echeverría concentra el poder absoluto en su persona, y López Portillo derrama millones de pesos que terminan quebrando al país. Y la tercera razón que me impulsó a escribir el libro es contemplar esta locura que tiene el gobierno de la Cuarta Transformación de sacar a México del mundo e ignorar el futuro. De cerrarnos. Volvernos Cerrados. A cerrar. Sí, aquella vieja discusión de los 60, finales 68, y luego que se repite en los 80, de que qué le convenía al país, cerrarnos o abrirnos, trabajar solo con lo nuestro o contemplar lo externo. Esas contradicciones nuevamente las estamos viendo en un presidente que no comprende que el mundo hoy está regido por la competencia, los conocimientos, la revolución científica, las tecnologías, que los retos de este siglo son educación, ciencias, tecnologías, y que Andrés Manuel se cierra. El desplazamiento que viene de empleos para millones y millones de personas en México y en todo el mundo por la inteligencia artificial, por
Pones el ejemplo del libro electrónico, por ejemplo, ¿no? Sí. Que es muy cómodo. Por ejemplo, yo hace años cambié al libro electrónico, es muy cómodo. En un minuto te puedes hacer de la última novedad que acaba de salir en cualquier lugar del mundo, pero estás destruyendo una cadena de producción, estás destruyendo imprenta, estás destruyendo librerías físicas. Sí. Y ante eso nosotros, y esos son los libros, podemos poner el ejemplo en todos los ramos de la producción. Perdidos, imagínate quitarle a la investigación científica y tecnológica en México los fondos para trabajar en ello. Desaparecer los fondos, como si no necesitaran los estudiantes de hoy actualizarse en los conocimientos para poder enfrentar esta tecnología artificial que va a golpear en la línea de flotación a todos los países en el desempleo, Y precisamente. nosotros estamos en la refinería de Dos Bocas. Y en el aeropuerto de Santa Lucía, y en el Tren Maya. repartiendo dádivas. Sí. Que bienvenidas, pero que es desarrollo improductivo. Me llama la atención de la categoría que manejas de lo que estamos viviendo es una dictadura desnuda. Sí. Nada Efectivamente. de con adjetivos, sin adjetivos, cubierta Sí. institucional. ¿Tanto así, Roberto? Yo así la veo porque es evidente que todas las mañanas el presidente sale a gobernar desde la mañanera con una nueva ocurrencia y que esta ocurrencia nos está regresando al pasado. Y este pasado se ha convertido en la destrucción de nuestro país, sacrificando millones de vidas de los mexicanos. Hace un momento que entrevistabas a la doctora Jiménez, veíamos cómo en el tema de la pandemia, que ha sido criminal su manejo, esta dictadura desnuda se deja ver con claridad, porque no hay entendimiento, no hay razonamiento, no hay reflexión. El presidente López Obrador no es un presidente que esté al mando, Ciro. Él manda, pero no tiene las manos en el timón de mando. Es lo que las dices. tiene en el micrófono, Dices como que señaló no- en las que él no mañaneras. gobierna. No gobierna. Que él tiene el poder, pero no gobierna. Tiene el poder, amenaza con el poder, intimida con el poder, pero no lo usa para construir el futuro que necesitamos para este país. Ante eso tú dices que no tenemos mucho tiempo por delante. Dices, hay que actuar, ya leo esta frase, el tiempo es infinito, pero nuestro atraso histórico, sumado a la destrucción populista que estamos viviendo y al impacto de la pandemia, lo han acortado. Esto quiere decir tres cosas. Una, hay que actuar ahora. Dos, la destrucción debe parar. Y tres, la reconstrucción no tiene tiempo que perder. Hay que actuar ahora. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Qué hay que hacer? Hay que defender la democracia institucional, el Estado de Derecho, hay que defender la legitimidad, la ley, porque estamos viendo día con día cómo se socava el Estado de Derecho y no podemos pensar que México vaya a lograr inversiones que necesita para conectarnos con el mundo global si no tenemos un Estado de Derecho que pueda regular estos contrapesos ¿Y cómo se que hay que defiende? hacerle al gobierno, al Ejecutivo. ¿Cómo se defiende? Yo veo a un país en muchos de sus sectores, a un país acobardado, a un país intimidado, a un país que tiene pánico a que lo destruyan en una mañanera. Sí. O pánico a otras formas de manejo del poder. ¿Cómo defender? Y coincido Sí, contigo. ¿Cómo defender? Los medios, el Instituto Electoral, el Poder Judicial, ¿cómo? Porque suena lógica la frase, hay que defender esos espacios. ¿Cómo? Generando un gran debate, Ciro. Mira, la gente tiene miedo porque el poder que ha concentrado el presidente lo usa precisamente para atacar, para destruir. Ahí ves el tema de los jueces, como... Ya te va a tocar a ti, por cierto. No, sin duda. Ahora Sin duda, es parte de lo a que lo yo... mejor la Semana Santa te da una tregua, pero regresando, y seguramente va a ser un libro que se venda bien, te toca una mañanera. Sí, y bueno, Paisano. la espero sin lugar a dudas, porque todo aquello que no coincide con la realidad que él nos presenta es descalificado, y él presenta una realidad
todas las mañanas, que no tiene que ver nada con lo que vivimos millones de mexicanos. La realidad que él presenta... Pero a la mañana siguiente la vuelve a presentar, y a la que sigue la vuelve a presentar, y a la siguiente la vuelve a presentar, y así, ad infinitum, como dicen ustedes los libros. Incluso hay gente que cree en esa realidad artificial que genera durante las mañaneras. Hay personas que lo siguen en ese sentido, pero es inexistente la realidad del presidente. Nos ofreció un país en corrupción y estamos viendo cómo tenemos dineros no comprobados por todos lados, y el programa que sustituye a Diconsa y Liconsa, el de Segalmex, tiene más de 3,000 millones de pesos que no han podido comprobar, o los microcréditos de economía, 2,000 millones. ¿Cómo se explica, si no es con un adjetivo de irresponsable o criminal, haber desaparecido, por ejemplo, el Seguro Popular? ¿Sí? Le haces un gran elogio al doctor Julio Frenk, por cierto, en el libro. En fin, tenemos que hacer una pausa. Es que es criminal. Oye, le quitaste a 50 millones la protección de salud. Y le diste, ¿qué? El INSABI, que era un desastre en su inicio. Luego vino la pandemia y bien a bien ya no sabemos en qué quedó el INSABI. Pero me quedo con estas 3 acciones, 3 cosas. Actuar ahora, en eso estábamos. La destrucción debe parar, ¿se puede? Y 3, y la reconstrucción no tiene tiempo que perder. ¿Y quién va a reconstruir, Roberto? Tú con un libro, la doctora con una entrevista. ¿Quién va a reconstruir esta situación? ¿La dejamos ahí? Claro. Tenemos que hacer una pausa. Son las 9:20. Estamos conversando con Roberto Madrazo sobre su recién publicado libro, La historia interminable, cómo liberarnos de una cultura política atrapada en el pasado. Volvemos. Y nosotros seguimos conversando con Roberto Madrazo sobre su libro recién publicado, México, la historia interminable. Hablábamos del miedo de muchas personas al presidente López Obrador por el enorme poder que concentra o que parece concentrar. Sí. Por la manera en que, al parecer, tiemblan ante él, bueno, ya no se diga el poder legislativo, ¿no? Las mascotas del presidente, como las llama Diego Fernández Ceballos, a sus diputados y senadores. Vamos a ver al Poder Judicial, ¿no? Ahora con temas tan controvertidos. Vamos a ver al INE, vamos a ver al Tribunal Electoral. Los medios de comunicación, ha sido un momento difícil, pero algunos se han enfrentado, y aprovecho porque algo se escribe hoy, las versiones de que tú eres el dueño y quien financia un proyecto pues que ha sido muy exitoso, que es el proyecto de Latinus, Roberto. Latinus. Sí. Efectivamente, como tú decías, bueno, ¿cómo podemos convocar a que la gente se mueva? Yo creo que con ese tipo de acciones, generar reflexión, generar debate, abrir espacios como estos donde se puede desnudar lo que el presidente hace en las mañaneras para no tocar las realidades que el país vive, los problemas que enfrenta. Vemos un presidente sin conocimientos, convertido en un agitador social, no en un estadista desde la presidencia de México. Y él ataca y usa sus medios, sus conexiones, sus redes, subordinados, sus redes, para atacar. Y el ataque de Latinus lo esperábamos. Es un ataque en donde se veía venir que atacaría a Alexis Villerno, a Federico Mijo, por estar trabajando en este esfuerzo. Algunos de manera directa, otros son ellos dos, ideas, ¿no?, quienes dirigen el proyecto. Básicamente, Alexis junto con otro equipo, están en ello. Tienen ya un tiempo haciéndolo de manera exitosa. Porque ves cómo se ha criticado. Dicen, ¿cuáles son las manos oscuras que mueven Latinus? Pues bueno, en el medio lo sabemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, no es algo oculto, es algo que se conoce, en donde ellos han hecho uso de esta libertad de crítica, de libertad de expresión, para poder señalar cuáles son los temas centrales que el país necesita abordar para salir de la crisis en la que estamos, tanto de salud económica, política, social. ¿Y no los han intimidado, Roberto? No, hasta ahora no. Pero bueno, no estamos exentos de que esto pueda pasar, como seguramente puede generar algún enojo en el presidente, que se digan algunas de las verdades que el libro va citando. Aunque la verdad es un pastel muy grande que tiene muchas rebanadas y cada uno puede tener
una rebanadita de esa verdad. Pero lo que yo señalo en el libro... Nada más para cerrar lo de Latinus, ¿cómo te sientes tú? Me imagino que tú formas parte ahí de un consejo asesor o de algo así. No, fíjate que no estoy involucrado con ellos. No directamente. No Tu hijo directamente. Federico, sí. Y Alexis Villar, ¿no? Básicamente ellos están impulsando el proyecto de diferentes formas, pero un proyecto que busca la reflexión, precisamente, que busca recrear cosas para el debate y que se puede ir corrigiendo el rumbo para frenar esta destrucción que el libro va señalando, la pérdida de rumbo, la pérdida de camino, como hoy la estamos viviendo en México, por tener un agitador social en la presidencia que ha tomado el control político de Morena, que ha convertido al Palacio Nacional en la oficina electoral del partido político al que pertenece el presidente. Bueno, entonces de las 3 cosas que hay que hacer, la primera hay que actuar ahora de alguna manera, pues tú estás en eso, con tu libro, tu círculo familiar y de tus afectos con un proyecto, pues uno de los proyectos creo que emblemáticos, ¿no?, de estos primeros años del gobierno del presidente López Obrador, que es Latinus. Segundo punto, la destrucción debe parar. ¿Qué es eso? Hay que ¿Qué pararla. es eso, Roberto? Ciro, Sí. es el camino al país de las últimas cosas, como señala en su novela Paul Auster. Este país de las Que lo últimas citas cosas, también. lo estamos viendo, la cantidad de instituciones que se han quebrantado por el poder del presidente. No tolera el presidente los órganos autónomos porque no contribuye a la democracia. El presidente ha querido la destrucción de estos órganos que son contrapesos, que son frenos a las obsesiones del presidente en turno y que son institucionales. También le quiso meter mano al presupuesto, que es una facultad de los diputados, pero él quiere modificar la ley de presupuesto. O manda cartas a un señalado en la Constitución que no es permitido que él firme cartas porque no puede haber una promoción personal con las instituciones del gobierno. Él firma cartas a los beneficiados, tiene que intervenir el INE para pararlo. Esos son hechos que claramente demuestran que el presidente no tiene un compromiso con la democracia institucional. ¿Cómo ves en ese aspecto el caso concreto de la reforma a la ley, a las reformas que hicieron a la ley de la industria eléctrica y el papel que ha tenido un juez, un par de jueces y la Suprema Corte de Justicia, donde nos dijo aquí hace un par de viernes el presidente Arturo Saldívar, seguramente terminará este asunto? Esa es una violación muy clara a lo que necesitamos fortalecer. No necesitamos un ejecutivo todopoderoso, necesitamos un Estado de Derecho alejado de las decisiones discrecionales del presidente. Si el Estado de Derecho no es fuerte y se convierte en un Estado de Derecho débil, no va a proteger a la vida de este país, ni va a proteger a los ciudadanos. El ataque al Poder Judicial para intimidarlo, el ataque que hizo directamente a los jueces que se oponen con sus Juez resoluciones. Gómez Fierro. Sí, y a otro juez Y a otro fueron, que, sí, fue un que segundo, también no, da eso no. resoluciones. Es un claro ejemplo de que el presidente no tiene compromiso con el Estado de Derecho. Él está obsesionado con avanzar en los hechos, aún por encima del Estado de Derecho. Y esto lo tenemos que detener los mexicanos, porque sin Estado de Derecho no hay seguridad, no hay inversión, no hay tranquilidad, no hay democracia, no hay libertades, y el camino que viene es la dictadura. Hacia eso nos vamos a encaminar si no paramos la destrucción del Estado de Derecho. Es la dictadura, lo dices más de una vez en el libro. ¿Qué dictadura? ¿Cuál es la distopía de Roberto Madrazo, autor, para el México en el 2028, 2032, si es que este proyecto se afianza? ¿Qué país ves ahí? Es ¿O qué un país escenario no quisieras ver? terrible, Ciro, el que percibo, el que veo. Porque si nos llevó 30 años en construir una democracia más robusta, institucional, y que en el 2024 la vamos a encontrar destruida junto con sus instituciones, ¿cuánto tiempo nos va a llevar después del 2024 para restablecerlo? Otros 30 años, estaríamos hablando del 2050. ¿Cuál es el futuro de los jóvenes en materia educativa si un presidente es capaz de quitar becas, de quitar estímulos económicos, o las mujeres que le roban los fondos
para sus centros de protección. Porque, mira, si bien Echeverría endeudó al país y López Portillo lo quebró, López Obrador lo ha endeudado. Y lo ha endeudado con algo más grave. Dice que no. Él nos robó los derechos a los que tenemos consagrados en la Constitución desde 1917, los derechos sociales. López Obrador se los roba. Le roba el derecho a la salud a los mexicanos, al quitarles el seguro popular, al establecer un INSABI sin reglas de operación, al modificar, al parecer, sin ton y son la compra de medicamentos. Sin mencionas reglas el caso claras, de los niños con cáncer, por ejemplo. Los papás de niños que casi les roban el derecho a que sus hijos tengan esa medicina que necesitan para vivir. A los científicos, a los investigadores, les roban los fondos que usan para eso. Y todo esto que se quitan de los fondos va llevando a una destrucción muy profunda, porque es el endeudamiento ante millones de mexicanos que ha hecho López Obrador sin siquiera contratar deuda. Endeudó al Estado mexicano y endeudó a su gobierno con millones de mexicanos a los que les ha destruido la vida. Y esos mexicanos mencionas también por ahí el libro, toda la generación de hijo, ve a la escuela, pero cuando termines no vas a tener empleo. Sí, hay porque una no frase se que generará empleo. Ahora también lo mencionas en el libro. López Obrador no surge de la nada. Así es. Hubo un fracaso. Sí, desde luego. Hubo un fracaso, hubo una ilusión de millones de mexicanos. López Obrador gana con 30 millones de votos, 52, 53% el total de los votos. Sí. Y ese país sigue ahí, y sigue la expectativa. Y a juzgar por las encuestas de popularidad, sigue con él. Y es probable, según las encuestas, que ese país le diga dentro de 8 semanas al partido del presidente López Obrador: mantén tu mayoría en Cámara de Diputados y además gobierna 12, 13, 11 estados más. Esa es también la realidad, Roberto. Es correcto, Ciro. Y, Sí. y él gana por ese descontento, esos anhelos que no habían alcanzado los mexicanos para mejorar, la corrupción que se había presentado con Peña Nieto. Todo eso hace que gane la elección. Y se convierte en un Estado benefactor, donde él es el que da los beneficios. Este Estado protector, en donde genera un desarrollo improductivo al estar repartiendo dinero solamente a través de los muy opacos programas sociales que no tienen un sistema de evaluación, que no tienen una supervisión, que es solo repartir dinero, pero que no hay abajo nada que lo soporte, porque la comunidad no participa, no hay desarrollo comunitario, es un desarrollo realmente improductivo. ¿Cómo va a pasar en el 21 la elección? A ver, tenemos que hacer un corte y al regresar concluimos esta conversación con Roberto Madrazo, con tu reflexión sobre lo que viene. ¿Cuándo es? ¿Primer domingo de junio? Sí, el 6 de junio. Meses, 8 semanas. Estamos a la vuelta de la esquina. Y concluimos con eso esta conversación con Roberto Madrazo en torno de su libro México, la historia interminable. 9:35, volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.